Miguel, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Te quiero preguntar, obviamente, lo que te voy a preguntar ya sabés qué es, porque se ve venir. ¿Cómo ves el clima en general de la vida pública en la Argentina en los últimos meses? Mal y complejizándose, y además coincido en mucho de las expresiones que desarrollaste al comienzo de tu charla, ¿no? Creo que quedan algunos interrogantes. ¿Quién se hubiera beneficiado si la bala hubiera salido? Esto se lo estarían preguntando analistas políticos, politólogos, periodistas en países europeos importantes. Hubo un atentado fallido. ¿Quién se hubiera beneficiado? ¿El arco democrático argentino? ¿Los que creen en el sistema? ¿Los que plantean de que Argentina el año que viene tiene que ir a elecciones? Decididamente no. Acá hay actores que, como vos expresaste muy claramente, parecen marginales, pero lo importante creo que no son estos actores que aparecen en la superficie. El problema argentino es que no se mira o no se raspa la superficie. Y yo creo que hay dos puntos para unir. Hay un primer hecho que todavía no hay conclusiones de la investigación judicial, que es el ataque con piedras a la oficina del Senado de la señora vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. Fue un ataque premeditado, incluso le tiraron una bomba de pintura para identificar el piso donde tenían que tirar las piedras. Ese fue un grupo con logística y organización que se desprendió de una columna que estaba frente a la plaza, frente a un evento que iba a suceder en la Cámara de Diputados. En otro lugar. En otro lugar, en otro lugar. Es muy interesante este tema y acá también vemos las falencias del sistema judicial. Porque también en un hecho que vos mencionaste, que fue el ataque al diario Clarín, no sabemos cuáles son los motivos de fondo de ese ataque. No ha habido una explicación. Han identificado los autores. Creo que hasta los han condenado, los han procesado. Ahora, no sabemos por qué. ¿Cuál es el motivo profundo que motivó? ¿Quién fue el que instigó ese hecho? Bueno, acá pasa algo parecido. Hay un punto de dilación allí, en esa primera agresión muy preparada, muy organizada. Algunos dicen que surgió de filas cercanas al propio gobierno, ese ataque con piedras. No hay ninguna aclaración en el marco judicial de esos autores que tiraron las piedras, que además fueron grabados y filmados, Carlos. Grabados y filmados. Este evento, indudablemente, nadie puede desconocer la gravedad del hecho. Una pistola en la cara de la vicepresidenta. La imagen vale más que las palabras. Después, bueno, este país duda de la muerte de un empresario importante, duda de cómo murió Mariano Moreno en el barco, si lo envenenaron o no. Bueno, acá hay dudas permanentes sobre hechos y hay una visión también conspirativa, pero acá hay, en primer lugar, nadie contesta esa pregunta. Yo repito, la respuesta es el arco democrático, la oposición, los sectores que conviven en el sistema democrático argentino, de ninguna manera. Bueno, te interrumpo un segundito, yendo en la línea de pensamiento que estás desarrollando. Uno debería pensar que, supongamos que esa bala se salía y la mataba a Cristina Kirchner. Yo me imagino que el gobierno caía al otro día. No me imagino este gobierno sosteniéndose en medio de semejante tormenta. Sí, creo que habría un camino de alta complejidad, pero es muy interesante analizar otros hechos en donde, bueno, yo no es que me quiera poner crítico con los politólogos o con los analistas, pero algunos tienen la lectura del diario de la semana pasada. Acá aparecieron en muy poco tiempo, en breve lapso de tiempo, Carlos, dos apariciones que son dos fantasmas del pasado, que yo lo denomino el retorno de los brujos. Aparece, primero, en un reportaje muy largo, con un youtuber, Vaca Narvaja, reivindicando la contraofensiva montonera y diciendo la dictadura se cayó por la contraofensiva.
aparece Vaca Narvaja, que además asesoran con Cirilo Perdía y otros dirigentes montoneros históricos. No sé todavía qué están haciendo, por qué están al lado de los mapuches, pseudo mapuches, porque no son originarios de la Ahora vamos a Argentina. hablar de los mapuches. Pero bueno, y después aparece Firmenich. La semana pasada apareció Firmenich, Mario Firmenich, con una carta que habla de la guerra civil y habla del fracaso del sistema capitalista neoliberal que tuvieron todos los gobiernos. En el fondo hace una justificación del atentado, qué sé yo, que hubiera sido grave, pero en el fondo castiga también al kirchnerismo de la misma manera que castiga al gobierno de Macri. Y propone un plan. Por moderado, vos decís, lo castiga. Por estar dentro de un sistema capitalista que produce exclusión, pobreza. En fin, hay un conjunto de datos de la carta de Firmenich que son realmente increíbles. Plantea un modelo de salida revolucionario y plebiscitario. Y la destrucción del sistema capitalista. Un aislamiento de la Argentina, una ruptura con todos los organismos internacionales. Plantea cosas muy, muy fuertes. Y a mí me dicen, y tengo versiones, por supuesto, no ratificadas seguramente, que viene bastante seguido la Argentina. O que entra, digamos, de manera bastante disimulada a la Argentina y que sigue gravitando al lado de dirigentes que han reconocido la existencia misma de la pertenencia a montoneros. Entonces, Bueno, creo que Pérsico vive en la casa de Firmenich, digamos, no está tan lejos. y al lado, puerta contigua del presidente. Y recién hablaste de ajuste, y el movimiento Evita va a recibir el 160% más, el plan Progresar Trabajo, creo que se llama así. Lo que te quiero decir es que aquí hay, indudablemente, hay líneas de continuidades. Creo que esos sectores que vienen del pasado, en el fondo, creo que están resentidos. Y esta es una teoría mía, personal, ¿no? Tal vez puedas no compartirla y seguramente nuestros televidentes pueden decir, este tipo está diciendo cosas disparatadas. Escúchame, Miguel. No solés ir por el camino de la corriente del medio, así que no hagas tantas... No, decí lo que no me voy a pensás. justificar. Decí lo que Lo pensás. que creo es que el esquema montonero y Firmenich está resentido con la historia y también está resentido con la aparición del kirchnerismo, que siente que le sustituyó banderas, que le ocupó espacios. A ver, que le ocupó el espacio del centro izquierda popular. En el fondo creo que están resentidos porque no hay un reconocimiento. No, pero estás diciendo algo más, me parece. Estás diciendo algo difícil de ser pensado por los términos en que se da la discusión en la Argentina. Exactamente. Pero yo creo que lo que estás diciendo es que algo que para mucha gente, que lo voy a decir ahora, va a resultar muy insólito, que es que Cristina Kirchner, para muchos sectores de la vida pública argentina, es una muralla de contención de una radicalización. Exactamente. ¿Vos crees eso? Yo lo que creo también, que así como Perón fue una muralla del comunismo, edificando la tercera posición, planteando, digamos, un capitalismo nacional, sin empresa no hay trabajadores, en el fondo creo que hay sectores más radicalizados que se han pegado al kirchnerismo ahora, que están queriendo otra cosa, que no la van a tener con esta propuesta. Me parece... Y también es cierto que tienen un cierto resentimiento con la historia. Ellos quisieran haber ocupado ese espacio y que la historia les reconociera la recuperación democrática. Ellos fueron parte de la tragedia. Nunca va a ocurrir esos hechos. No pueden implorar cosas que no van a ocurrir. No pueden Ahora invocar... te quiero llevar por otro camino que vos insinuaste. Vos dijiste, bueno, esto que pasó, la víctima hubiera sido el sistema democrático, el arco político democrático. En el contexto de esa idea, mucha gente dice acá falta comunicación. Falta la comunicación mínima. Y ponen como sujetos de esa falta de comunicación principal o como obstáculos para esa falta de comunicación, a Cristina y a Mauricio Macri. Entonces, yo creo que va a ser interesantísimo escucharte ahora a vos, porque no creo que haya en la Argentina ningún dirigente político que conoce perfectamente a los dos. Vos conocés muchísimo a Cristina, trabajaste con ella mucho tiempo en el Senado y fuiste
vos formás parte del círculo de Macri y fuiste candidato a vicepresidente con Macri. ¿Por qué no nos contás qué son estas dos personas, qué capacidad ves de acercamiento, de imposibilidad absoluta de comunicación? ¿Qué son Macri y Cristina hoy y la relación entre ellos cuál sería? Yo no veo imposible la construcción de un diálogo entre dos figuras que son centrales, son dos expresidentes. Venía de leer un artículo realmente muy interesante. Sanguinetti y Mujica se juntaron para hacer un libro, dos expresidentes de Uruguay, y lo hacen de manera amigable, y fueron dos visiones contrapuestas del sistema político. En general los acuerdos se hacen con los diferentes. Moncloa no hubiera sido posible si Carrillo no se sentaba en la mesa y no se sentaba la derecha española fusiladora de la guerra civil. A ver, ¿quién era Suárez? ¿Quién era Suárez? Un hombre de la Falange, líder de las juventudes falangistas. Ministro del movimiento era. Exactamente, y director de la televisión española cuando se hizo el golpe de Tejero. A ver, lo que digo es que sería hasta un acto de agregación de valor en el sistema democrático, viendo de que indudablemente hay complejidades y hay un escenario que puede abrir un camino de violencia en la Argentina. Y creo que frente a ese camino, yo no veo negativo el diálogo. ¿Esto dicho así lo hablaste alguna vez con Macri? No lo hablé. No. Me hago cargo de lo que digo, son opiniones personales. Creo que los dos están frente a una responsabilidad. Lógicamente, comparto la visión en cierta medida de lo que vos reflejaste, que tiene que haber una agenda, tiene que haber 5 puntos, tiene que haber un... Yo creo en un diálogo laico, te digo la verdad, la Iglesia a rezar y que ordenen sus filas internas, porque están muy divididos. Carlos, hicieron una misa en Luján, la hicieron con el obispo y atrás estaban los curitas protomontoneros con el escudo de Mujica. Es una iglesia clasista esa, no es una iglesia para todos los argentinos. Entonces, cuidado con ese tema. No es la iglesia del 2001 la que convocó el diálogo argentino. Entonces, y además están mirando permanentemente a Roma, a ver si se equivocan o no. Bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, tenés un papa argentino. Pero tenemos mala suerte. Pero vos lo que estás diciendo es que la iglesia... Mucha mala suerte. Adquirió un sesgo, no diría faccioso, pero sí muy politizado. ¿Eso vos crees que es consecuencia de...? Yo diría que tienen una visión clasista, adhieren al esquema del pobrismo, de la cultura del pobrismo, de que la salida de la Argentina es mejor que la Argentina sea pobre, todas tonterías. Yo disiento frontalmente frente a esas ideas. Y creo que son parte del problema argentino, que es fundamentalmente la necesidad de un cambio cultural profundo en la Argentina. O vamos hacia una visión del capitalismo, de comprensión de que salimos por el lado del trabajo, que hacemos petróleo, gas, minería, que cumplimos con la palabra. Esto que presentaste recién del presidente del Banco Central es letal. ¿Pero por qué? Porque además ni siquiera lo dejaron cumplir el plazo estipulado que duraba hasta el 30 de septiembre, el dólar chacarero, sojero, diseñado por Massa. Podrían haberla levantado el 30 de septiembre conjuntamente con el cumplimiento del plazo. Ahora se va aclarando el panorama porque dicen que solo para las cerealeras, digamos, no sería para el productor agropecuario, pero igual es un cambio de reglas. Te obliga siempre a estar... siempre están quebrando compromisos. Han ocurrido otros eventos en la Argentina que también pasaron desapercibidos, que no están en la superficie. Vos hablaste recién de ese dirigente que tiene Kicillof, que no sé qué dijo, qué pavada dijo del campo. Sí. Y que fue una tragedia para el kirchnerismo. Yo te diría que hay un hecho que nadie registró, salvo vos, que lo comentaste en tu programa hace 2 semanas atrás, que no se le prestó una debida atención, pero que configura un hecho extraordinario desde el punto de vista del acercamiento hacia Estados Unidos, que fue la autorización que presentó el doctor Mena, viceministro de Justicia, hombre clave en el funcionamiento de la AFI de Cristina, frente al doctor Villena, juez de Loma de Zamora, para decirle, señores del FBI,
entren a la Argentina, están autorizados a hacer la investigación. ¿Dónde queda el relato del imperialismo? Bueno, a ver, Cristina Kirchner recibió siempre, la aclaración es, me pidieron la entrevista, y es verdad. Pero se reunió Con el 3 embajador de veces. Estados Unidos, se reunió con la jefa del Comando Sur, que también, es cierto, le pidieron Muy la entrevista. importante, esa entrevista muy importante. ¿Qué estás viendo vos ahí? ¿Un giro? La necesidad de un giro y de un acercamiento. Incluso mandaron a los muchachos, a los gremialistas, para decir, bueno, vayan a hablar con el embajador. Hugo Yanqui lo Yasky. llaman ahora, Hugo Yanqui. Hugo Sí, Yanqui. sí, no quiero hacer Bromas no. bromas, no, pero digo que han ido, se han juntado. Me parece bien. Eso demuestra que el diálogo no es imposible, ¿no? Ahora, en todo este panorama que estás pintando, que está plagado de paradojas respecto de los clichés que uno tiene en la cabeza, te voy a preguntar por otra persona que vos también conocés de ida y vuelta. Sergio Massa. Bueno, yo creo que sus ideas, su visión, que es más procapitalista, difícilmente pueda ponerlas en funcionamiento todas en el esquema económico. Ahí está con una acción también, está con el presidente como sombra y también frenando o haciendo de contrafreno. ¿Qué necesidad había de hacer en 2 semanas un viaje a... Hubieran tratado de ordenar un solo viaje. Hablaban con los mismos actores. Esto indudablemente demuestra el bajo nivel de calidad de la política argentina. Disculpa que te corrija. Fueron 3 viajes. Porque viajó a Batakis Primero a ver a viajó esta Batakis, gente. sí. Una semana después, con Batakis fue Massa. O sea que Georgieva lo veía Massa y la veía Batakis, que había estado una semana antes. Es indudable, Es todo bastante es indudable desordenado, que la ¿no? salida argentina puede ir por el lado del gas y del petróleo, que hay que sacarlo rápido. Porque probablemente en el 2040, 2045 dejen de ser los combustibles fósiles. El gas puede durar un poco más. Y hay que hacer minería en la Argentina, porque tenemos un montón de minas importantes de plata, de oro, de cobre, de litio, que los muchachos también están parando, frenando. El otro día entré... Te llevo a un tema que insinuaste, que te dije después te voy a llevar. Vaca Muerta, minería en el sur, hay mucha minería de oro en el sur. Plata en Chubut. Plata en Chubut. ¿Cómo funciona ese negocio? ¿Cómo podría funcionar ese negocio si sigue habiendo inestabilidad en la seguridad pública por la cuestión mapuche? Inviable. El mapuche le agrega un nivel de conflictividad a un problema que ya estaba, que era la falta de consenso social, porque hay grupos minoritarios en la Argentina. ¿Cuál es la agenda de la izquierda europea que se pone en funcionamiento y gravita sobre América Latina después de la caída del muro? Medio ambiente, género, minorías y pueblos originarios. Esa es la agenda de la izquierda dura. Esa agenda está en desarrollo en la Argentina. Entonces, además de eso, vos tenés a los ultramontanos del medio ambiente y también los curitas de pueblo que están en la marcha permanentemente en contra de la minería. La minería contamina, engorda, cuidado, no se puede hacer minería. Es un país que tiene recursos extraordinarios que no los puede. Del otro lado de la cordillera, Chile exporta 43.000 millones de dólares anuales. Nosotros 4.000. Nosotros tenemos minas como Navidad en Chubut, que es una de las más grandes del mundo, que está inactiva. Hay minas de oro en Río Negro, hay cobre, hay... Mendoza mismo tiene un problema con el PBI. Crecimiento de Mendoza está ahí en el límite, es una provincia ordenada, prolija, muy buena desde el punto de vista de la calidad política institucional. Sin embargo, cuando habían abierto la posibilidad de hacer en el sur, en una zona zonificada del sur, minería, hicieron una marchita, dieron la vuelta alrededor de la Casa de Gobierno, 2.000 personas, y se cayó la ley que había habilitado la legislatura. En Chubut le prendieron fuego a la Casa de Gobierno. Error del gobernador. Yo hubiera agregado más nafta. Y además, una vez que se prendiera fuego la Casa de Gobierno, procesar a todos estos tipos que quemaron la Casa de Gobierno y poner en marcha la minería, porque Chubut es una provincia que tiene una potencia en minería extraordinaria. Pero hace 2 meses por ahí que no le pagan a los docentes, tienen problemas con los salarios. Es una cosa increíble. Entonces, hay cosas que son autoprovocadas, Carlos, y hay minorías intensas en la Argentina.
muy, muy intensas, que tienen también el favor de los medios de comunicación y de muchos colegas tuyos que son almas bellas. ¿Cómo es lo de Almas Bellas? Siempre juegan la más fácil en términos, nunca van a estar en la controversia de las ideas. Entonces, muchos actores terminan convalidando estas acciones de minorías que terminan lesionando las mayorías. Es política de minorías. Vos tenés que poner a todo el mundo a producir y a trabajar, fundamentalmente los recursos que están en el subsuelo. Esto también tiene que ver con una historia que se remonta a la Constituyente del 94, donde la entrega de los recursos a las provincias provocó la pérdida del concepto de Estado-Nación y de un proyecto minero, de un proyecto petrolero, de un proyecto gasífero, que la nación encarne con la colaboración de los gobernadores, no con la decisión de cada uno de los gobernadores. Hay identidades totalmente diferentes. Hay gobernadores que renegocian los pozos petroleros a 20, 30 años. Hay visiones de que ponen obstáculos. ¿Te peleas con los curas y ahora con los gobernadores también? No, me Miguel? peleo. ¿Sabes con qué me peleo? Con la realidad. La realidad de un país trabado, de un país que está trabado, un país que está inmovilizado por políticas de minoría, que no le sirven a nadie. Yo creo que hay que hacer medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Cómo no? Eso lo tiene que hacer el Estado. Ahora, vos tenés riquezas mineras en el subsuelo, hay que sacarlas, hay que generar empleos, actividades de servicios. Tenés petróleo, tenés gas, tenés que generar políticas que sean las políticas del mundo. El gas y el petróleo son commodity internacionales, valen lo mismo acá que en el África. ¿Vos crees que eso no puede ser materia de un acuerdo político? Puede ser. Volviendo al comienzo. Puede ser, claro que debería estar en uno de los puntos centrales de una agenda para la reconstrucción del país. Un modelo de decisión donde el gas, el petróleo, valen lo mismo que en Estados Unidos, que Canadá, que las empresas que van a invertir en Vaca Muerta pueden llevarse sus utilidades. No hay ninguno que invierta en el mundo si no puede retirar la renta de su negocio. El problema es que en la Argentina hay cosas que se dicen también en los atrios de la iglesia. La propiedad es un derecho secundario. Ah, interesante. Derecho secundario de la propiedad. ¿Quién va a ir a invertir a un país donde el derecho secundario, la propiedad es un derecho secundario? La propiedad es un derecho inherente a la libertad, a la defensa de los intereses, a la visión fundamentalmente de construcción de riqueza para generar empleo. Ahora, es un derecho secundario. Recemos mucho porque es un derecho secundario. Miguel, me alegro de no haberte preguntado por candidaturas internas, etcétera. Eso lo dejamos para la próxima. Otra vez. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Miguel Piqueto. Vamos ahora a un corte. Vienen Daniel Vilota, que nos va a contar qué está pasando en la vida sindical ligado al proceso económico, la inflación, etcétera, y ligada a las internas